Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las mamás que nos están acompañando en este momento aquí en Wow Mom. No saben la felicidad que me da una semana más, ya nuestra 3ª semana de nuestro bebé. Acá que podemos estar con todas las mamitas que nos acompañan en todos los países del planeta, aquí a través de CBC La Voz. Y si ya después lo van a ver en nuestro podcast por Spotify o YouTube. Les quiero dar la bienvenida no solo a ustedes, y bueno, mi nombre es Linda Restrepo, me da risa porque siempre me olvido presentarme. Yo sé que ahí sí no puedo ser creída creyendo que todo el mundo me conoce, no, si es la primera vez que entra, mucho gusto, Linda Restrepo, Mona Creída, y ahora le doy la bienvenida a mi invitada especial, Ana María Villegas, bienvenida. Ay, qué rico estar acá y hablando de algo tan especial como es los roles en la familia y este mes además. Sí, además porque, o sea, no solamente los roles en general de toda la familia, sino especialmente del papá, porque estamos hoy, este domingo es el Día del Padre, así que queremos celebrar a todos los papitos y qué rico que nos puedas acompañar para hablar de este tema tan importante. Bueno, qué rico, como lo hemos venido diciendo, es una emoción y es un privilegio cuando podemos hablar de temas que nos enriquecen, pero además que no se conviertan en opiniones, sino que vayamos a la fuente de la verdad y así podamos enriquecer nuestra labor y podamos enriquecer nuestros roles. Entonces, aquí estamos listas también. Queremos que sepan que todo esto es aplicable. Es lo primero que queremos decir, ¿no? Claro. Se puede vivir, ¿no? Exacto. Lo podemos llevar a cabo en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestra familia. Sí, eso es lo más importante cuando tenemos una relación con Dios. No es como una religión o no es algo que se quedó allá en la iglesia, sino es algo para traer a nuestra vida, a nuestra familia y que sea algo vivencial. Pero quiero a todas las personas que nos están viendo presentarles y decirles quién es Ana María. Les cuento que ella es psicóloga con máster en consejería cristiana, tiene gran experiencia en consejería de niños, jóvenes, mujeres y familia en general. Madre de 2 niños que junto con su esposo Pedro pastorean la iglesia Food Life. Y acá digo, hice como, de pronto no se escuchó, pero hice como como que subrayé el jóvenes, porque Anita hace muchos muchos no porque vamos a sonar bien, hace varios años ella fue líder de jóvenes, mía y de mi esposo. Sí, Entonces, cuando era soltera. Cuando era soltera. Otra etapa de tu vida. Exacto. Ahora eres una mamá. Wow. Exacto. Wow, mam. Wow. Entonces, bienvenida. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Bueno, el mayor tiene 7, el menor tiene 5, pero no sé si tú te acuerdas todo lo que yo luché para ser una mamá. Claro. Porque junto con mi esposo pasamos por el duro proceso de la infertilidad y esterilidad. Durante todo el tiempo ya casados queríamos poder extender nuestra familia y el Señor nos tenía detenidos. Así que bueno, en ese tiempo sí nos dedicamos a los jóvenes, pero hasta que finalmente llegaron y llegó Natán hace 7 años. 7 años que se cumplió esa promesa, pero antes de entrar en el tema de hoy, siempre tengo un segmento que se llama La Jaqueca, que yo sé que nuestros hijos no nos la dan. Son esos momentos en que nuestros hijos nos dan ese dolor de cabeza, porque, no sé, ya sean que son niños de 2 años o sean adolescentes. Entonces, en este momento yo leo todo lo que ustedes como mamás me escribieron en las redes sociales, así que si ustedes quieren hacer parte de este segmento, ya saben, nos pueden escribir en Soy Wow Mom o en el mío, Mona Creída. Les cuento, Angie Echeverry dice: mi hija a sus 17 años comenzó su carrera de medicina y ahora, después de un semestre, dice que lo suyo son las comunicaciones y pagamos el semestre. Dios mío. Bueno, pero por lo menos fue solo uno. Sí. Imagínate, 9 semestres después, creo que esto no es lo mío. Me da miedo la sangre. Bueno, y Cami Sop MW, BMW dice: mi hijo no quiere ir a la guardería, él dice que aprende solito en la casa. Claro que sí, que así como yo le digo a mis hijas, enséñenme, a ver, vamos, ¿qué tengo que hacer ahora, no? Porque es la edad en que lo saben todo. Anita, cuéntame cuál fue tu jaqueca de la semana. Bueno, mi jaqueca de la semana es cuando salimos a vacaciones ya y empiezan a pelear.
Pero si Hay- los hermanos no Hay pelean. un momento así que estamos todos y de pronto empiezan a pelear y los dos siempre aseguran tener la razón, porque eso es lo que ocurre en un conflicto, ¿no? Y uno de mamá, ese esfuerzo para que los dos entiendan que ceder, que perdonarse es el camino correcto para tener armonía en el hogar. Sin embargo, pues les cuesta trabajo, ¿no? A nuestra carne, a nuestra naturaleza le cuesta trabajo, pero ese fue mi dolor de cabeza y es enseñarles a perdonarse rápido, que además lo debemos hacer con nuestro esposo, aprender, modelar, perdonarnos rápido, pero sí, ese fue mi dolor de cabeza cuando pelean. No, y además que me acuerdo cuando era niña con mi hermana y mi papá era, no peleen, no peleen, como que, o sea, que la gente vea que se aman y yo, entonces, y ahora uno ve y uno dice, o sea, qué pena, pero hermano que no pelee no es hermano, y obviamente uno se ama con locura, con su hermano, con su hermana, pero obviamente siempre está ese roce, ¿no? Con mis hijas, que tengo 2 niñas de 4 y 2 años, pues está chiquita, pero no tienen que estar más grandes para aprender a pelear, ¿no? Ya sobre todo la pequeña que es mío, y que no le cuesta más, la mayor ya razona un poquito, pero hay veces para ella creo que es agotador el saber que siempre tiene que ceder porque la otra está muy chiquita y no entiende todavía. Te cuento que mi jaqueca esta semana y la verdad, o sea, más que el dolor de cabeza, fue como el sentimiento más de tristeza, fue que por primera vez en la vida, hace 2 días mi esposo, ayer, es más, viajó a México y la noche anterior cuando le dije a Meli que el papá se iba a subir a un avión, lloró, o sea, no saben, pero es la primera vez, o sea, como que ya está en la edad que ya empieza como a entender qué está pasando y empezó, papi, no quiero que te vayas en avión y se puso a llorar, entonces esto no fue tanto como dolor de cabeza de estrés, sino como corazón. además de como yo explicarle, mi amor, pero son solo 2 días, mira, ya va a llegar, no te preocupes, y mi esposo como, pues, saber, o sea, como que llega a veces esa culpa, como, ay, no, y se fue llorando a dormir, y yo, pues, tratando de alentarle, yo, mira, mi amor, dale el peluchito para que el papá se lo lleve, justo esta mañana me mandó la foto, mira, muéstraselo a Meli para que lo vea. Entonces no fue como de mal genio, pero sí fue como esa cosa de corazón de que ya está grande y que ya entiende, y yo, mi amor, a veces toca. Y una cosa, algunas personas saben, mi esposo nunca llora, o sea, nos casamos, no lloró, nació mi hija, en la vida lo vi llorar, lloró. Cuando yo veo que sale de la habitación así con los ojos aguados y yo, oh my God, entonces yo, lloró, no, mentira. pero sí, entonces esa fue otra clase como de jaqueca. Bueno, pero permíteme hacer una linda como corrección de algo, y es que no les tenemos que enseñar a pelear con respecto a mi jaqueca, pero la verdad es que sí, tenemos que enseñarles a pelear bien. Para que aprendan para después que aprendan a solucionar. pelear. Entonces, es natural el conflicto, pero ¿sabes qué? Desde niños les podemos enseñar a pelear dentro de las reglas. ¿Sí me explico? O sea, expresar su incontento, su molestia, pero por ejemplo no pegarse. Dentro de nuestro conflicto no deben haber golpes, no tenemos por qué golpearnos. Entonces sí les tenemos que enseñar a pelear. Y ese fue un concepto que también aprendí con mi esposo. Nosotros, si nuestra meta no es no pelear, vamos a vivir frustrados como esposas, porque la realidad es que claro, vamos a discutir. El tema es que aprendamos a tener ese tipo de peleas. O sea que sí, a nuestros hijos también los podemos enseñar. claro. Y con respecto a Meli, también le podemos enseñar que está bien, ¿no es cierto?, las emociones, no castrarlas, pero también de pronto también indagar por qué es lo que te lleva a que sientas, porque pronto puede ser de pronto, no sé, un temor a algo que haya visto en un avión, o no voy a extrañar a mi papá, y de pronto conceptualizar, que ella pueda llegar a conceptualizar por qué su emoción de dolor, ¿no? Porque hay veces, siempre la emoción es información. Entonces nosotros a veces como mamás queremos evitar que ellos den rienda suelta a su emoción. Entonces, ¿qué hacemos? Castramos la emoción. Pero la idea es que podamos más bien identificar qué es la información que nos están tratando de expresar. No, y sabes que eso es algo que creo que la generación de nuestros papás era muy común, como, está llorando, no llores. llore. ¿Por qué lloras por eso? No tienes que llorar. Entonces como que es mal, está mal llorar. Y tengo eso tan claro que yo soy todo lo contrario. Mi hija va a llorar, sea por algo que yo, o sea, a mi criterio sea una bobada, o algo que definitivamente sí es un poco, o sea, que merece lágrimas, por decirlo así. Y yo soy, mi amor, ¿quieres llorar? Llora todo lo que quieras. O sea, como que yo soy todo lo contrario. Pero es porque está bien. Y también yo enseñándole como a los adultos, ya sea a mis papás, a mi suegra, o sea, como a las personas de la otra generación que como que estaba mal llorar. Entonces yo, no, mi amor, está bien.
igual estás de mal genio, entonces, o sea, la misma palabra lo dice, como que uno puede ponerse de mal genio, pero no pecar. Entonces, listo, estoy de mal genio, ¿qué voy a hacer? No sé, como, o lo que sea, cada quien, pero no le vas a pegar a tu hermano. Entonces, como esas cosas. Pero bueno, ya ahora sí entrando aquí en el tema, el rol. Y en verdad, de una, yo pensé en Anita, porque hace como, es que si hablo de años va a sonar como que tenemos aquí 50 hicimos un evento que me encantó y todavía estaba soltera y era sobre roles y límites. Y en serio, no sabes, Anita, a mí cómo, o sea, uno en la vida ha escuchado 1000 prédicas, 1000 cosas y hay cosas que a uno le quedan. Y para mí eso fue, y mira que aún no era esposa, o sea, aún yo estaba soltera, no era mamá. Y es increíble ahora, siendo mamá, siendo esposa, cómo uno lo puede aplicar en la vida, la importancia del rol en la familia. Obviamente todos los roles son importantes, que el jefe, el empleado, pero en este caso la importancia del rol. Y es que ¿qué es un rol? Es la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación, en este caso en el hogar. Y me gustaría que habláramos de los roles y, como te decía ahora, específicamente del rol del padre, ahora que va a ser el Día del Padre, vamos a estar celebrando con todos los papitos. ¿Cuál es la importancia del rol del papá en nuestros hijos? Bueno, lo primero que tenemos que entender y la base de los roles es saber quién determina los roles, ¿cierto? Porque hay muchas personas que pueden decir, no, para mí el papá debe hacer esto en mi casa, en mi experiencia, pero nosotros tenemos que atesorar un rol de acuerdo a cómo nuestro diseñador dice que debe ser ese rol. O sea, que a ti que no vamos a decir lo que yo espero que tu esposo sea en tu casa como papá, exacto, ni el mío, ni lo que yo viví como hija, sino lo que Dios dice. Así que, ¿cuál es el rol de los padres según la Biblia, según lo que dice Dios? Porque Dios habla en nuestras situaciones. Con respecto, por ejemplo, al padre, hay algo que a mí me encanta y es que el hombre es el que trae la seguridad a los hijos, la seguridad. Nosotros como mujeres, por ejemplo, traemos la protección. Entonces, por ejemplo, no atesorar el rol del padre es privar a nuestros hijos de un beneficio que les trae ese rol. ¿Cómo podemos privar a nuestros hijos de un beneficio que trae el rol del padre? Andando corrigiendo al papá. No le hagas así, no le digas así. Porque si el padre... ¿Delante de ellos? Delante de ellos. Y yo pienso, ¿sabes qué? Lo más importante en tu corazón. Yo tengo que creer que si Dios estipuló un rol específico para mi esposo, para el papá de mis hijos, yo debo creer que él lo tiene que poder desempeñar en libertad. En mi corazón tengo que creer eso. Ahora, y tengo que creer que yo tengo otro rol. Por lo tanto, yo haría las cosas, yo abordaría la situación, yo abordaría a mi hijo de una manera diferente, pero ese es mi rol. El problema es cuando en la casa entramos a estropear nuestro rol queriendo apropiarnos del rol del otro. O sea, anular al papá, exacto, y anularlo. Anular el rol. Y lo hacemos porque no tenemos límites. Por eso lo que tú dices, esa enseñanza de hace tiempo, que es una enseñanza vigente todo el tiempo, la mejor manera para tener los roles correctos es estableciendo límites. ¿Hasta dónde llego yo? Entonces tenemos una tendencia como mamás a creer que la manera como nosotros hacemos las cosas con nuestros hijos es la correcta y por lo tanto la de nuestro esposo será la incorrecta. Voy a darte un ejemplo cercano. La manera como a veces Pedro juega con mis 2 hijos a mí me parece muy brusca. A mí me parece muy brusca. Entonces yo le echo la corrección, que por eso les digo, no caigamos ahí. No les hagas así. Entonces un día me encantó como mi esposo me abordó y me puso el límite. Él como me dijo, llamó a los hijos, ¿a ustedes les gusta que yo les haga así? Y los 2, sí. ¿Ustedes quieren que yo pare de hacerles así? Les hace brusco. Y los 2, no. Entonces ahí entiendo con algo tan sencillo y tan práctico, y además que es de diversión en la casa, que mi rol de mujer me hace creer que esa manera es incorrecta. Pero mira lo grave que es si yo anulo y corrompo esa manera de él de manifestarse con los hijos porque les privo de algo que mi rol no les puede dar, que es brusquedad, pero sí les da el papá. Sí, ¿se me fue? Sí, claro. Está complicado. No, estoy dirigiendo. No. Dirigiendo, no digiriendo. Corregir los roles de otros es lo más absurdo, pero es una tendencia
humana, natural, que debemos nosotros corregir. Porque si el delantero anda corrigiendo como el que tapa los goles, tapa el gol, entonces ninguno de los dos va a estar haciendo bien su trabajo. Yo debo entender cuál es mi rol y debo entender el rol del otro y establecer el límite. Y cuando alguno de los dos empieza a traspasar, recordar el límite es bueno. Para que no nos robemos el uno al otro. Nos estén pisando las Exacto. mangueras. Ahora dijiste algo muy interesante y dijiste que el rol del papá es dar seguridad y el de la mamá proteger. ¿Cuál es la diferencia? Uy, buenísimo, mira. Si, por ejemplo, la impartición que da el hombre, el papá, al hijo, de cualquier instrucción, yo la corrijo, él cuando da una instrucción, da seguridad a través de esa instrucción, que es lo que hace Dios. Dios a nosotros nos da instrucciones para bendecirnos. Pero si alguien, y es lo que también además nos ocurre constantemente, el mundo llega a interrumpir esa instrucción, nosotros nos sentimos inseguros. El hombre trae seguridad a través de disciplina, a través de su voz fuerte. La mamá trae protección con su afecto, con su cariño. Claro que los dos obviamente tenemos que disciplinar y tenemos que tener afecto. Pero aquí lo que más tenemos que tener en claro es que cuando nos interrumpimos en el uno al otro, le estamos robando al otro. Eso porque imagínate lo que piensa un niño si cada vez que su papá dice algo o le hace algo, oye la voz de su mamá diciéndole, no lo haga así. Sí. ¿Te genera seguridad o inseguridad? No, como diciendo, usted está pintado en la pared. O sea, lo que dice mi papá es cuestionable. Por lo tanto, cada vez que él habla, yo no tengo seguridad, sino inseguridad. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender como mamás a callar para que ellos puedan desempeñar su rol. La Biblia dice que Dios ama darle al hombre la autoridad de liderar, pero cuando siempre esa autoridad es con un deseo de protección, de darnos seguridad. Si nosotros no creemos en el principio de que Dios le da a nuestro esposo y al papá de nuestros hijos sabiduría, nosotros vamos a estar cuestionando constantemente todas las decisiones que él toma. Y cuando generamos ese cuestionamiento, robamos a nuestros hijos, pero además de todo los ponemos como en un espacio de inseguridad porque ¿le creo o no le creo a la autoridad? A la autoridad se le cree y se le obedece. O sea, que tu voz no interrumpa eso, que tu voz apruebe lo que el rol del padre está trayendo, que es dirección, que es liderazgo, y eso lo hace y con eso se compromete con darle seguridad a los hijos. De pronto alguna mamá que nos está viendo está diciendo, muy chévere todo lo que estás diciendo, pero en este punto mi esposo sí no está haciendo esto bien. O sea, digamos que algo bien puntual o bien claro. ¿Cómo puedo decirle esto? O sea, simplemente sin hacerle como que eliminar o ese rol. ¿Cómo se lo puedo decir? Bueno, lo primero es preguntarle, ¿por qué crees que lo está haciendo mal? Porque si es una opinión de ella, la que está mal es ella. No, si nos dice no, porque está haciendo algo que va en contra de la Biblia. O sea, el esposo dice se está equivocando, porque mira que son dos cosas diferentes. Nosotras siempre vamos a creer que la mejor manera sería a nuestra manera. Eso no quiere decir que como él lo está haciendo es incorrecto. Pero si ella nos dice definitivamente, si es el caso, y ella nos dice, mira, es que está haciendo algo que la Biblia dice que no se debería hacer. Por ejemplo, no se me viene ahorita a la mente algo. Ahí en ese momento, el camino correcto es traer en un momento tropical con tu esposo. Ahí es mejor asumir el error y después traer a tu esposo y conversemos del tema. Mira, la Biblia dice esto, tú estás viniendo haciendo esto. Y además siempre con mucho amor, porque no tiene sentido, ¿me entiendes? Que fracturemos nuestra relación de esposos por un error que está cometiendo nuestro esposo. Nuestro esposo no va a ser perfecto, pero no por eso tenemos que fracturar nuestra relación con él. Podemos trabajar en equipo, podemos decirle, mira, la Biblia dice que no. Pero nuevamente, este es importantísimo. Si no es un tema de doctrina, muy probablemente la equivocada somos nosotros. No, y además que hay veces uno se va por, la escoba no es aquí, es allá, pero es porque a mí me gusta que esté acá, pero ya eso son cosas de que somos diferentes. A mí no me gusta que él se coma esto así antes, pero, o sea, esa es tu manera y está súper bien que cuando tú estás ahí lo hagas así, pero cuando entra el papá, dejémoslo ser, no robemos a nuestros hijos del impartimiento que él trae, que es diferente al nuestro. Si fuera el mismo, pues ¿qué sentido tendría? Yo me lo repito constantemente, yo digo, mi esposo trae algo que yo no tengo. Tengo que dejárselo dar, porque yo no lo
tengo. No, y además por algo nos complementamos. O sea, o si no, serían 2 Ana Marías, 2 lindas, 2, o sea, y no serviría de nada. Y mire que es el concepto tan equivocado que nos están tratando de vender, la necesidad de una familia completamente contraria al diseño de Dios. Lo que trae el hombre es siempre, vamos a arreglar la casa, como el hombre la arreglaría es diferentísimo a la mujer, pero Dios ha decidido que la unión de esas dos maneras de ver las cosas es lo que bendice a nuestros hijos, tanto un niño como una niña. Entonces no robemos ese espacio. Lo que yo te digo con algo tan sencillo, su manera de molestar es que entra y les hace así en la cabeza y yo así como, no, a mí no me gustaría que me hicieran así. Hasta que oí de la misma boca de mis hijos, mami, nos divierte. O sea, es una manera afectuosa de ellos de saludarse. Si yo corrijo y me empeño en que no lo haga más, habría robado a mis hijos. Claro. No, y no es sabio cuando uno está haciendo eso delante de los hijos, porque lo está desautorizando. Entonces, la vez pasada escuchaba a una psicóloga donde decía que muchas veces uno tiende a, o sea, bueno, puede que a veces la situación sea porque no es nada trascendental, pero muchas veces los niños vienen y le preguntan algo a uno, vaya y le pregunta al papá, pero muchas veces pasas del papá a la mamá, como, mami, no sé, puedo salir a jugar, ve y le preguntas a la mamá, y le preguntan al papá, y el papá siempre es la manda a la mamá. Entonces al final uno dice, si haces eso, ¿qué estás diciendo? Que tú no tienes autoridad. Pero ayer hablaba con una amiga y estábamos analizando esto y le decía, muchas veces, digamos en mi caso, Manuel, Amelie va y le dice, papi, ¿puedo jugar esto en el iPad? Y él le dice, ve y le preguntas a la mamá, pero no es porque él no tenga autoridad, sino porque yo he estado todo el día con Amelie. Entonces yo sé si ella ya jugó y ya es suficiente o no. O hay veces, él está con las niñas y yo tuve que salir a hacer algo, yo vengo y le pregunto a él, amor, que si puede comerse una colombina. Entonces, y no porque no tenga autoridad, sino porque él estuvo con ella y sabe si ya se comió 10 más, o si no, es la primera, si puedes. Entonces, como que esta cosa de autorizarnos o desautorizarnos también, pues, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, y en ese sentido, me parece que es súper válido y es súper lindo también que el papá pueda, a través de un ve y buscas a tu mamá, y lo que diga tu mamá, también nos da autoridad. Porque acuérdate que la autoridad funciona en términos de delegarla. Yo tengo autoridad porque la estoy recibiendo de otro lugar. Nadie puede ejercer mejor la autoridad que cuando está bajo autoridad. Así que si el papá nos da a nosotros en ese momento que seamos nosotros las que decidamos, yo, en mi opinión, ahí sí, mi opinión lo considero correcto. Porque, por ejemplo, en términos de iglesia, lo veo vigente. Mi esposo es el pastor, pero él me ha delegado autoridad en ciertas áreas y ahí, pues yo puedo libremente tomar decisiones dentro de lo que hemos establecido y ahí puedo ejercitar mi liderazgo. Entonces ahí recibo la autoridad de él delegada y puedo obrar en bendición. Entonces sí pienso que es bueno que también los papás nos digan a nosotros y nos manden a responder ciertas cosas que, como tú bien lo dices, ya sea por tiempo o por el día, nosotros lo tenemos como más claro. Para decir sí o no. No, y me imagino que en tu caso, digamos, que tienes niños, obviamente es diferente a mi caso que tengo niñas. Digamos ahí, ¿cómo crees que es el rol de papá, la importancia del rol de papá con hombres específicamente y con niñas, con mujeres? Es que mira, por ejemplo, si yo todo el tiempo ando corrigiendo a mi esposo, y eso es lo que le modelo a mis hijos algún día van a salir, porque ahí hago un paréntesis, ¿no? El gran propósito que tenemos las wow moms es levantar flechas y lanzarlas. Todo esto que sea para adiestrar nuestros brazos y enviarlos en la dirección correcta. Nuestros hijos deben ser criados para salir y para ser unos conquistadores e ir a hacer un nuevo hogar. O sea que el tiempo que los tenemos en casa, les estamos modelando un hogar. Por eso nos preocupa tanto que hoy en día hayan tantos jóvenes que no se quieran casar. ¿Por qué no se quieren casar? Porque lo que vieron en sus casas no es un modelo de quiero ir a vivir lo mismo. Pero, por ejemplo, como en tu pregunta específica, Natán y Abel, que son varones, nosotros las mamás, debemos inspirarlos a buscar mujeres que cuando ellos hablen, su voz es una voz de bendición, una voz que se admira, una voz que se respeta. Yo quiero buscar una mujer que, como mi mamá, respetaba la voz de mi papá. Ahí yo le estoy modelando eso. Y cuando el papá toma decisiones, cuando el papá lidera el hogar, cuando el papá es ejemplo, que es lo que Dios dice, es cabeza, mis hijos están aprendiendo a ser cabeza, a ser buenos líderes, tomar decisiones sabias, porque se están identificando, obviamente, con el sexo al que les corresponde y algún día van a comportarse igual. Lo tenemos súper claro con los malos comportamientos.
hago esto así y grito a todo el mundo porque mi mamá lo hacía así y gritaba a todo el mundo. Entonces, aprendemos mal. También podemos creer. Linda, hoy tenemos que creer que nuestro buen ejemplo les modela a ellos para que ellos salgan a vivir lo mismo. En el caso que tú tienes niñas, ¿cuál es la idea? Que ellas deseen algún día encontrar un varón a quien tú ves con admiración y respeto, que ellas puedan decir, oiga, mi mamá siempre respetó a mi papá, ya cuando él hablaba le parecía lo máximo. Yo quiero encontrar un hombre así. Yo quiero un esposo como mi papá, ¿no? Además que los papás son es el primer amor de las niñas, es increíble. Mis hijas no, obviamente lo tienen así. Manuel está derretido con ellas, pero lo que él les puede modelar o enseñar aún tan pequeñitas es increíble. Tengo un ejemplo de alguien a quien de pronto ustedes conocen. ¿Estamos bien de tiempo, sí? ¿Bien? Bueno, ya, ¿sabes qué? Más bien en vez de decirme eso ahora, aguantemos ahí un poquito porque es que estamos hablando tan bueno, pero tenemos que irnos a un pequeño corte. Ustedes, mamás, no se vayan, recuerden que estamos en vivo, así que nos pueden escribir en el chat en CBC La Voz. Ya volvemos. ¿Eres mamá y tu vida es un caos? Tranquila, no estás sola. Wow Mom está aquí para acompañarte y equiparte como lo que eres, una Wow Mom. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms, @soywowmom, @monacreída y @CBC La Voz. Hola a todas las mamás que nos están viendo, volvimos para seguir hablando bien bueno como estamos hablando, pero no puedo continuar sin antes mandarle un saludo a mi hija que me está viendo. Ameli, te amo, me voy a poner a llorar. Como buena mamá que llora por todo. Le dije, mi amor, hoy voy a estar grabando, así que te mando un saludo, te extraño y ya casi nos vemos. Bueno, mi amor, te amo. Y a mi mam, gracias, mamita, por cuidarme a mis hijas. O sea, ese es un buen tema también, los abuelos. Oh, my God. Anita, me estabas diciendo lo con las niñas, ya. Sí, te estaba diciendo, por ejemplo, que hay un ejemplo que me gusta mucho utilizar porque él es una figura pública y de testimonio, que es Daniel Calvetti. Uh-huh. Y tenemos el privilegio de ser muy cercanos a ellos. Y cuando su hija, de 15 años, Uh-huh. pues cumplió años, él le hizo una fiesta espectacular. Pero, haz de cuenta, un mini matrimonio. Uh-huh. Pero cuando yo veía todo eso, yo decía, wow, qué lindo para esta hija darse cuenta de todo lo que su papá, ¿me entiendes?, está dispuesto a hacer por ella, porque entonces cualquier persona que se acerque a ella ya tiene una vara alta, Uh-huh. ¿sí me entiendes?, de protección, de seguridad, de amor, de evidencia, ¿me entiendes?, de un trabajo por ella. Entonces cualquier persona, ella no le va a decir a cualquier hombre sí, Uh-huh. ¿entiendes? Hay una vara alta. Y eso con respecto, por ejemplo, a saber escoger bien el futuro esposo o esposa. Pero entonces nosotras modelamos el rol de Dios. Uh-huh. Nosotros como mujeres independientes, y es hijo, hija, nosotros estamos modelando para que ellos después escojan bien. Uh-huh. Y hay algo que siento como fuego y pasión de enseñarles a todas las mamitas porque es un motor mío y es, entendamos que el rol del padre es traer dirección. Si entendemos que el rol de Dios dice que el hombre, el papá, es la autoridad de casa, si nosotros validamos esa autoridad a través de creer que a través de la autoridad viene dirección, nuestros hijos van a lidiar menos con el tema de la autoridad. Y recuerda que el enemigo grande que nosotros tenemos, todos tenemos, Satanás, es porque se rebeló contra la autoridad. Uh-huh. Nuestros hijos deben amar y deben conocer el concepto de autoridad en casa. Y Dios no lo delegó a ambos, pero en sí el rol del padre es ejercer, es liderar. Así que la dirección que él da para el hogar, todos debemos atesorarla y amarla. Y debemos sentirnos protegidos de ellos, no debemos cuestionarla, ni debemos estarla criticando, ni corrigiendo. Debemos creer en el depósito de Dios sobre los varones, sobre los hombres, y que nosotros seamos las primeras en valorarlo y ahí sí defenderlo, para que ellos defiendan también el concepto de autoridad que está tan desvirtuado. Y es que al final somos un equipo, ¿no? O sea, estamos todos juntos luchando por algo y eso es algo que tristemente como que pelean las organizaciones, digamos, las feministas. O sea, y yo no soy ni feminista ni machista, o sea, todo en la vida es como un balance. Pero entonces, ¿cómo así que alguien te va a venir aquí a decir que, ay, pero entonces como que lo toman por el otro lado de que el esposo macho va a venir y no se trata de eso, sino que haya un orden, ¿no? Porque lo que decías, Dios hace todo esto para protegernos, para que haya un orden, para que las cosas fluyan. O sea, todas sus bendiciones traen
no sé, parámetros, porque o si no hubiera orden, si no hubieran límites, imagínate, si no hubiera, ¿cómo se dice? Las rejas, uno se cae al precipicio. Entonces, por algo es que, pues, que Dios hace las cosas. Además, seamos sinceras nosotras las mamás, que a veces nos sentimos perdidas. ¿Sí o no? O sea, uno quiere hacer lo mejor, nuestra intención, y por eso a mí no me gusta criticar a nadie con su maternidad, porque yo estoy convencida de que todo el mundo está tratando de hacer lo mejor, o sea, todas las mujeres, pero a veces nos sentimos perdidas. Nuestra voz más cercana de Dios va a llegar a través del papá de esos niños. Cuando nos sintamos perdidas, consultemos el rol del papá de nuestros hijos, creamos en esa voz. Es absurdo pretender que Dios te va a decir una cosa, pero va a poner otra en el papá de tus hijos. No, es la misma voz, volvemos a ver la autoridad delegada. Así que cuando a veces nos sentimos perdidas, ¿cómo abordo este tema? Nosotros a veces, mamás, como estamos como involucradas en cosas que ellos no. Consultemos, preguntemos, mira, yo estoy viendo esto en mi hijo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo abordamos? No nos lancemos nosotras siempre a direccionar todas las cosas, creamos en la voz del Padre. Yo tomé la decisión de no creer por el fruto, sino creer por el principio, no por la emoción. Ahora, tengo un esposo súper sabio, gracias a Dios, pero siempre motivo a la mujer, no creas en la emoción, porque la emoción te hace creer que tú harías mejor las cosas. Cree en el principio. El principio es que Dios da sabiduría al líder del hogar. ¿Cómo no la va a dar si quiere conducir ese hogar a un lugar sabio? Pero no todos podemos liderar. Si ponemos a pintar a un niño un monstruo, te aseguro que pinta 2 cabezas. Es un monstruo. Un organismo sano tiene una cabeza. Y la cabeza en el hogar es el padre. No, y además como ese monstruo de querer como que luche una cabeza con la otra. Y otra cosa que creo que uno como mamá, uno tiende a ser controlador. Obviamente el hijo, no, ponte esto ya, la pijama, ve, acuéstate. Entonces uno quiere controlar las situaciones y el controlar es difícil soltar, y a veces esas cosas como que, ok, voy a dejar a mi esposo hacer esto, pero sí creamos porque si Dios lo puso como nuestro esposo, como padre, tenemos que creer para que la cosa fluya y podamos ver la mano de Dios en todo, ¿no? Porque los roles son sanos, los límites son sanos, todo. Y ya que metimos el concepto de el esposo es la cabeza, para que hay algunas que se empiezan como a angustiar, y nosotros somos el cuello. Y mira que la cabeza mira hacia donde le da la dirección, el cuello. Pero el cuello debe dirigir, debe ayudarle a mirar la cabeza con amor, no con manipulación, con control, sino, mira, podemos con preguntas, con amor, siempre con mucho amor. Nosotras las mujeres debemos ser muy amorosas con la cabeza y podemos ayudarlos a ver a ellos cosas que pronto no están viendo, pero creyendo en que la dirección y la sabiduría ellos la tienen. ¿Por qué? Porque Dios la da, no porque tú la veas, porque Dios la quiere dar. Sí, porque somos un equipo, acuérdense, porque es que hay veces uno ve como esas competencias en pareja y no es competencia porque, o sea, uno no es igual al otro, nos complementamos completamente. Te quería preguntar en cuanto a lo del rol del papá con las mujeres, digamos, obviamente no generalizo porque hay excepciones. Muchas veces he visto mujeres que cuando eran pequeñas no tuvieron ausencia de padre y uno se da cuenta ya de grandes cómo buscan ese amor en los hombres. Entonces tú te das cuenta que pasan de novio en novio. Por ejemplo, hace poco salió la película de Marilyn Monroe, que una actriz cubana fue la que actuó y todo eso, y yo me puse a leer sobre ella, y en serio, ella fue una persona que buscó en los hombres el amor que nunca tuvo en su papá. Entonces como que yo decía, wow, es increíble el impacto que un padre puede hacer en la vida de sus hijas. Obviamente tengo niñas, entonces lo pienso en eso. Pues me imagino que también en los hombres, no sé si en el caso de los hombres sea que vayan a buscar y tengan 1000 novias, pero ahí uno se da cuenta cómo puede influir ese amor que les hizo falta a ellas ahora de grandes, ¿no? Correcto, porque toda faltante genera dolor y se erotiza. Toda faltante genera dolor y se erotiza. Entonces, cuando Dios nos diseña, nosotros nos diseña con ese vacío para que sea lleno por ambos, papá y por mamá. Cuando somos carentes de eso, eso nos genera dolor, nos rompe y tendemos a erotizarlo. Como tú muy bien lo dices, en las mujeres terminan siendo, tratando de llenar el vacío con muchos varones, o bueno, sabes que, o con adicciones, con cualquier cosa que trate de llenar ese vacío. Y la verdad es que con los hombres ocurre igual. Pero también además veamos que
el rol del padre también tiene mucho que ver con el rol del Padre Celestial. Porque no solo es la necesidad que tenemos como mujeres de sentirnos amadas por nuestro padre y de los hombres de sentirse amados por su padre, sino también entender que el concepto de Padre Celestial está completamente ligado al concepto que tenemos y a la experiencia que tenemos con el Padre terrenal. Es por eso que cuando conocemos a Dios y no hemos tenido un Padre terrenal o lo tuvimos con un mal ejemplo, hay muchas cosas que nos cuesta trabajo creer de Dios porque el concepto que tenemos de Padre está equivocado y está dañado. Por ejemplo, si tu papá terrenal te prometía cosas y no te las cumplía, ahora que ya eres una hija de Dios y le pides al Padre y el Padre te da una promesa, puedes tener más conflicto en creer porque tu Padre terrenal no te cumplió. Claro. Es por eso que es tan importante que podamos sanar la figura de Padre, pero además también es por eso que nosotros tenemos que orar y clamar porque el Padre que Dios le dio a nuestros hijos cumpla con todos esos requisitos, ¿no? Y tú y yo no lo hacemos a través de la corrección y de la crítica, pero sí podemos conquistar muchas cosas en ellos orando. La oración es eficaz y es poderosa. Yo pienso que una wow mom ora. Y ora no solo por sus hijos, ora por el papá de sus hijos. Si estás casada, más porque es tu esposo. Por el futuro esposo, por la futura esposa también. Pero tenemos que orar y tenemos que clamar por esa figura de autoridad en la casa para que Dios la use y nosotros la amemos y la atesoremos, nosotras como mujeres y también nuestros hijos. Y que podamos respetar esa, porque si Dios la puso, pues fue por algo. En cuanto, hablando pues genéricamente, de los roles, digamos, también con mi amiga hablaba justo ayer de, por ejemplo, el rol de los hermanos. Y lo digo porque, bueno, nuestros hijos están pequeños, pero cuando de pronto ya están más grandes, definitivamente cuando uno no cumple un rol y empieza a cumplir otro, pues las cosas se salen de su orden. Entonces, ¿cómo crees que ahí también es importante cumplir el rol de hermanos? ¿A qué me refiero? Algún papá o mamá que estuvo faltante en el hogar y el hermano tomó rol de mamá o tomó rol de papá y después, ¿cómo puede eso generar conflicto en su relación en el día de mañana? Ahí con esa pregunta, una buena manera para no caer en ese error es entender las responsabilidades que tiene cada miembro, que tiene cada rol y delimitarlas con límites. Pero entonces, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? Porque entonces, cuando no tenemos claro las responsabilidades, pues no podemos poner los límites. La responsabilidad de cada miembro del hogar debe ser establecida, debe ser concientizada. Tenemos que ser intencionales en traer a conciencia qué le corresponde a cada quien, aunque hayan carencias. Y una vez tenemos clara la responsabilidad, establecemos el límite. Hasta aquí llegas tú. Porque siempre uno ve al hermano mayor, yo ya lo veo con los míos, aunque sean pequeñitos, queriendo muchas veces mandar al menor. Claro. Pero el hermano mayor no le pone un límite y se vuelven el autoritario de la casa, ¿o no? Sí, se van encima hasta de uno. Sí, entonces, y ese es como el delirio del primogénito. Sí. Y es bueno que al ser primogénitos, por algo son primogénitos y Dios los va a utilizar, al ser los primeros, pero nosotros tenemos que establecer hasta dónde llega tu responsabilidad como hijo y como hermano con un límite. Entonces yo cuando a veces veo que Natán es a mandar a Abel, no, un minuto, ¿sí? ¿Entiendes? Toca frenarlos y poner el límite, porque es normal, mira, siempre es natural que todos queramos salirnos de los límites. Nuestra tendencia humana es a romper los límites, pero tenemos es que concientizarnos de amarlos, atesorarlos y establecerlos y luchar porque se mantengan. Y me da risa porque Amelie, la mayor, más mandona no puede ser, es súper mandona, ella nos dice a todos, y como una de las mamás que escribieron ahí, como que ellos le enseñan a uno, y todo el tiempo está, hasta la chiquita, diría yo, de 2 años, también la manda, cuando hay veces no hizo algo bien, y dice, mira, ¿qué hizo esto? No hizo esto, y empiezan a regañar, y yo, no, tú no puedes regañar a la hermana, para eso está el papá y la mamá, y hay veces uno puede caer en el error, como ve y le dice a tu hermana que no haga eso, pero no porque dice, entonces lo puedo hacer, entonces como que desde ya toca empezar, no la regañes, no le hagas, y la chiquita que le pega a la otra, la mayor nunca fue de pegar, siempre tuve conflicto con ella como emocional, pero nunca ella fue como traviesita como la chiquita, pero la pequeña sí, eso es a darle, entonces me toca estar poniendo ahí los límites y todo eso, pero no, todos los hijos definitivamente son únicos, historias diferentes, ¿no? Y es que lo ve uno desde el embarazo mismo, ¿no? Cada embarazo, cada parto. Sí, desde el embarazo.
todo es completamente único. Y ahí es cuando vemos el sello del Señor de que cada uno de nosotros tiene una historia única, pero que hay roles que son establecidos para todos y ahí somos comunidad. Ahí tenemos que poder creer que lo que Dios dice para todos es lo que es. Hay un plan, hay un propósito para cada hijo que es único, pero hay una manera de abordar los hijos que es la bíblica. Y nosotros tenemos que ser intencionales en estudiarla y sobre todo en aplicarla y en vivirla. Hay un tema que es también muy apasionante con respecto a roles y es con la manera de ejercer la disciplina, ¿no? Porque siempre el papá puede, hay como dos extremos, ¿no? El papá puede ser súper permisivo y si el papá tiende a ser súper permisivo, entonces la mamá tiende a ser muy estricta. Sí. Y es como un común que yo he encontrado, que la idea siempre... ¿Tú qué en todo, eres? Yo soy la permisiva, increíblemente. ¿En serio? Sí. Y con lo firme que soy, en la iglesia la gente decía, pobre el día que tenga hijos, pobres hijos, porque soy muy estricta. Pero cuando nacieron ellos, es que como los esperé tanto, no sé, creo que de pronto la espera y Dios, la espera hace algo en el corazón de uno y entonces soy muy paciente con mis hijos. Mi esposo me dice, ojalá fueras así de paciente con todo el mundo. Serías Jesús con todo el mundo. Pero entonces tiende uno a ser el permisivo o el estricto, pero como tú lo acabas de decir, la idea siempre es entrar en el equilibrio, pero a los seres humanos nos cuesta entrar en el equilibrio. Dios nos llama a ser equilibrados. Pero mire que a veces nosotros podemos atesorar nuestra ida hacia un lado a través de que el otro está teniendo en el otro. Entonces yo, por ejemplo, como yo tiendo a ser más permisiva, más relajada en muchas cosas, me encanta y hoy en día atesoro lo estricto que es Pedro. Porque entonces mis hijos no están siendo carentes de las dos. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, hay momentos en los que me tengo que, si él no está, obviamente pararme en este lado. La idea es que los dos caminemos a encontrarnos acá. Pero mira la tendencia que yo he visto. Como algunos están acá, y ven que el otro está haciendo de la manera completamente contraria a como lo harían, tú tiendes a caminar a la dirección más lejana. ¿Me entiendes? O sea, si tú ves que tu esposo es muy estricto, tú tiendes a ser muy permisivo. ¿Me entiendes? Como que ves que él es tan fuerte, tan exigente, no sé qué, entonces tú te empiezas a decir al otro. Lo que los dos tenemos que tratar de hacer es caminar hacia el equilibrio. Pero en ese caminar entender que tenemos que ser pacientes el uno al otro, porque todos, como empezamos diciéndolo, todos con respecto a la paternidad y la maternidad, todos estamos intentando hacerlo mejor. Entonces no criticarnos, no caernos encima. Mira que yo soy ¿Tú cuál estricta. eres? ¿Tú eres la estricta? Sí. Aquí tan recochera que Y me... entonces, mira, increíble. Y entonces Manuel es más permisivo. permisivo, sí. Wow. Increíble, ¿no? Sí. Es increíble. Sí, es increíble. Es que nuestros hijos sacan de nosotras. Sí. No, y no hubiera imaginado que Pedro era el estricto, pero por sanguíneo, ¿no? ¿Será que porque somos sanguíneos? No Pues sé. Yo no sé, pero yo, por ejemplo, él cuando va a traer disciplina, al principio yo me asustaba y me angustiaba y yo, como una vez no. Y hoy en día digo, yay, porque sé el valor de la disciplina y como entonces yo no lo hago, bueno, lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo a través de él. Sí. Somos un equipo, entonces lo que no estoy haciendo yo lo está haciendo él bien. No, pues no, en eso sí es buenísimo y saber, y lo vuelvo y lo repito, porque nos complementamos, no somos enemigos. Listo, muchas mamás nos están escuchando y dicen muy lindo todo lo que estás diciendo, pero en mi caso, y obviamente siempre hay excepciones, o sea, hablamos de pronto la mamá que anula al esposo porque está en el hogar. Obviamente hay circunstancias en que son mamás solteras, el esposo no vive, pues obviamente el rol cambia, ¿no? Digamos, y hablando de la importancia del rol del papá en nuestros hijos, ¿qué le puedes decir a esas mamás que su papá no está en el hogar? O sea, son mamitas que están criando solas, ¿sí? Bueno, lo primero es nunca, aunque él no esté, nunca le hables mal a tu hijo del papá que no está. Y siempre direcciona a tu hijo a Dios, que es el padre que él sí tiene, aunque el otro no esté. Y también es espectacular que puedas encontrar otro tipo de figuras masculinas que puedan traer paternidad a tu hijo. Y por eso la iglesia es un lugar precioso y poderoso. Porque la iglesia es esa familia que nosotros no tenemos. Esa abuela que no está, la puede tu hijo encontrar en la iglesia. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia infantil, yo también lidero la iglesia infantil de nuestra iglesia, yo ahí les digo, ahí no son maestros, a mí no me interesa que nadie de los que sirven en la iglesia infantil ejerza bajo una cobertura de maestro, ejercemos bajo el manto de paternidad y de maternidad, porque todos nuestros hijos tienen maestros, ellos van a la escuela de lunes a viernes, ahí ya están y les están enseñando conceptos, pero siempre podemos obrar en paternidad o en maternidad de acuerdo a lo que tú seas para bendecir a un niño.
Entonces, mamita, ¿cuál es el consejo a ti directamente? No le hables mal del biológico que es él, nunca le hables mal. Direcciónalo a Dios, que es Padre, y busca otras figuras paternas que puedan suplir el rol y que le puedan modelar a él algo. ¿Dónde lo vas a encontrar seguro? En la iglesia. Por eso es tan importante que nos congreguemos. Y además, buenas figuras, ¿no? Porque el hombre puede ser el señor de la esquina, no sé, de la tienda, pero obviamente uno no quiere que siga esos pasos, o sea, como poder saber dónde uno tiene nuestros hijos. Y es que también todo este tema de los roles y eso también es como muy cultural, ¿no? Por ejemplo, pensaba en Latinoamérica, o sea, que tiende a ser tan machista y al mismo tiempo como, pues, tantos papás, y digamos, es mi caso, el abuelo, el bisabuelo, que no fue, o sea, no fue figura en la casa, pero entonces la mamá tomó las riendas del hogar y el matriarcado. Entonces, hay veces es como difícil luchar con esas posiciones también como por cultura, ¿no? Claro, y por ejemplo la neurociencia, que a mí me encanta estudiar, es la neurociencia, nos explica por qué, porque hay un tipo de neuronas que son las neuronas espejo, donde tú, neuronas, al ver esas, se adaptan a hacerlo de esa manera. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, dice la Biblia acerca de ella misma que es más penetrante que una espada de doble filo, por lo tanto ella logra penetrar ese ejemplo, aún esa neurona que aprendió a comportarse con matriarcado y decir, no, yo puedo menguar, yo puedo creer en la autoridad, yo puedo creer en el sexo opuesto, yo no tengo que estar de acuerdo a cómo él lo hace, pero tengo que creer en la sabiduría que Dios le da y orar por eso. O sea que sí, nosotros podemos cambiar toda nuestra experiencia a través de los roles que Dios establece en la Biblia. Sí se puede. Lo primero que tenemos que creer es, ¿suena lindo? Claro, suena lindo porque es el evangelio de paz y de luz. Pero no solo suena lindo, es vivible, así empezamos, es practicable. Tú puedes orar y pedirle a Dios, quiero ser una wow mom y quiero respetar a mi esposo en casa para que mis hijos lo respeten. Y se puede. Claro. Y si tenemos hijos hombres, en anhelar y decir, yo quiero que tú llegues a ser como tu papá, o sea, ese ejemplo. Y si tienes hijas mujeres, decir como, wow, qué chévere que crezcas y puedas encontrar un hombre así como el papá. Y volviendo a ese tema, mi hija, es increíble como cuando uno se da un beso con el esposo y todo eso les da una seguridad increíble a los hijos. Y a veces Amelie se queda mirando y dice, yo no tengo esposo. Entonces apenas yo quiero tener un esposo, entonces me da risa, ¿no? Entonces yo, mi amor, ya vas a ver que Dios te va a mandar tu esposo en unos años. Y decía, yo me quiero casar con papá, y eso yo lo había escuchado en varias mamás, y, o sea, y nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí, que mi hija dijera eso, y yo decía, wow, o sea, espectacular, porque entonces, ¿qué está diciendo? Yo quiero un hombre así, y va a tener ese ejemplo cuando crezca, la varita que decía, el parámetro, y que la lleve a París a pedir la varita. Bueno. Pero bueno, para los que no saben, es que mi esposo me pidió la mano. Cuando yo la lideraba a ella, me encontré con ese romanticismo en unos jóvenes que estaban viviendo bajo el rol correcto de Dios, de Exacto. ser novios, y fue hermoso. Entonces, pero sí, o sea, poder tener ese ejemplo y ver en mi hija que diga eso, o sea, como papá, quiero tener un esposo que seas tú, o sea, y es que es muy chistoso. La vez pasada hasta mi hermana y el esposo estaban en la casa y estaban en el otro lado del apartamento y se dieron un beso, y cuando apenas Amelia hace, yo no tengo a nadie a quien darle un beso, hágame el favor, con 4 años, y mi amor, te va a llegar el momento. Entonces obviamente nos abrazamos entre todos para que ella sienta ese afecto, pero es increíble cómo todas esas cosas la afirman, le dan seguridad, y lo más importante, que uno como mamá o papá les esté dando ese ejemplo, porque al final, o sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Poder levantar nuevas generaciones que rompan ese parámetro, esas cosas culturales, esas mentiras, lo que decías ahora de la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que rompe todas esas cosas como que uno tiene en el inconsciente, ¿no? De cultural o de traumas o de heridas. Siempre podemos aprovechar cada momento que tenemos con nuestros hijos para edificarlos en la verdad. En tu caso, tú le dices, algún día te va a llegar, tú tienes que esperar, Dios tiene a alguien para ti. En mi caso, a veces cuando últimamente que me beso con mi esposo, en cambio el mayor está en la etapa de ¡iu! Sí. Entonces nos de darnos un beso, ¡iu! Entonces nosotros también ahí aprovechamos para enseñar, Nathan, ahorita sientes ¡iu! Por la etapa en la que estás. Pero va a llegar un momento en que vas a desear. Es más, va a haber un momento, porque en la adolescencia van a desear mucho eso, y no vas a tener que esperarlo, porque estos besos son para el matrimonio. O sea que siempre edificamos con nuestra manera de amar, nuestra manera de crecer en el evangelio y creer en los roles de Dios.
Sí, que es tan hermoso. Dios hace todo perfecto, nos bendice, nos da cosas hermosas, pero todo tiene un orden. Anita, no sabes la felicidad de haber tenido acá. Gracias por tu tiempo, gracias por haber estado acá. Invita a las mamás que te sigan en tus redes sociales para que puedan seguir escuchando todos esos mensajes tan hermosos que tienes para ellas. Bueno, sí, qué rico construir una comunidad de mujeres que quieren creer lo que dice Dios. Y eso es lo que yo hago en mis redes, es Anadórnate, un honor por ahí compartir, me gusta mucho compartir por ahí, siento que es un medio de comunicación que hoy en día tenemos que explotar y por eso también disfruté mucho estar acá y hoy en día te felicito por ser esa wow mom. Gracias, Y hacer Anita. este Aquí programa. intentando ser esta wow mom para mis hijas. Y bueno, ya saben, todas las que nos están viendo nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ya sabes, tú eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Nunca olvides eso. Gracias por estar acá y nos vemos la otra semana. Bye. Bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.